bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuamos con la lectura, con la charla, con los comentarios, con las reflexiones de la novela Señales que precederán al fin del mundo. El día de hoy, para el día de hoy tenemos los capítulos 5 y 6, ¿cierto? Sí, cierto. 5 y 6 de esta novela. Creo yo, el día de hoy, intuyo, ah, que la charla y la discusión puede no ser muy extensa, dado la extensión misma de los capítulos y las temáticas que han sido tratadas aquí en la novela, pero bueno, igual ya veremos cómo se va desarrollando la charla de la noche de hoy. Nada, entonces, ustedes saben, el espacio es de ustedes, quienes quieran comenzar comentando y dando sus apreciaciones y reflexiones sobre estos dos capítulos, pueden ir levantando aquí la mano en el Meet para ir dando el turno de palabra. Bueno, el capítulo, estamos hablando del capítulo 5 y el 6. Entonces, bueno, seguimos viendo a Maquina eh, buscar a su hermano. Se identifica sigue, que se identifica que hay una lengua intermedia, pero pues se identifica con ella. Em, mm, Dice que a veces, decía ahí en la lectura que a veces la manera de hablar de las cosas em, son como si fueran en otra lengua y nos dan el ejemplo. Por ejemplo, dame fuego y otra cosa que decían dame luz. Pero a la larga, pues tienen significado para expresar la misma idea, ¿no? ¿Qué más de este capítulo? Em, bueno, me llamó la atención cuando cuentan que en su búsqueda del hermano, Maquina recuerda que habían, si no estaba mal ella, habían recibido solo 3 recados, en los cuales en el primero le decían que en el primero hablaba de que en ese nuevo entorno no hacían fiestas como las que estaban acostumbrados ellos a hacer. Que lo único que resaltaba era la fiesta del pavo. Entonces, pues yo me imaginaba la fiesta del pavo, pues es lo que conocemos como acción de gracias. Eso me pareció, bueno, como esa parte que describía, que hacía una descripción de ese nuevo entorno que estaba el hermano. Después contaba también en ese capítulo que había otra carta que decía que estaba bien y que no estaba segura si había recibido una tercera y que decía, pues estoy bien y ya como que no se preocupen, no me busquen más o algo así. Entonces, esa parte me llamó la atención. Em, bueno, en cuanto al título de ese capítulo, que es el lugar donde el viento corta como navaja, entonces pues yo trataba, pues yo, a ver, buscaba como la metáfora o, pues sí, claro que describen que hacía un frío tremendo, que ella, pues, obviamente estaba, ah, no perdida, ¿no? Pero, pues, sí, fuera de su entorno. Y entonces eso, llama mi atención, me parecía como triste, me pareció triste, pero sin embargo, ella siempre ha sido la misma. A través de la novela hemos visto que siempre, pocas cosas como que, em la entristece, ¿no? Ella es adelante en su búsqueda de su hermano, ese es su propósito y hace lo que tenga que hacer, pero tiene que cumplir su objetivo. Bueno, básicamente hasta ahí.
Vale, muchísimas gracias, Marcela. Sí, nos hemos dado cuenta que ya estamos adentrándonos en este otro nuevo mundo, en este nuevo territorio y, y que para la novela siempre ha sido fundamental señalar ese cambio a través del lenguaje. Entonces, claro, ya aquí lo que pasa es, como empieza el capítulo 5, que ella reconoce a las personas, pero a la vez ya son de ese lado. Son paisanos y son gabachos. Entonces, ya es la mezcla misma de aquellas personas que seguramente, pues tiempo atrás, cruzaron la frontera y ya son nacidos allá. Entonces, como que ella los mira y los reconoce como paisanos, pero están hablando en esta otra lengua y que a medida que se sigue adentrando, ya hay un punto donde incluso ella dice, no, estas lenguas yo ya las desconozco totalmente. O sea, ya mucho más adentro del país, ya incluso el lenguaje totalmente empieza a cambiar porque su viaje no es solamente un viaje, en este caso, de quedarse en la frontera, de llegar, cruzar ahí al lado de la frontera y ya, sino es internarse en lo profundo de este país, donde ella nos sigue describiendo un poco cómo es este mundo, ¿no? Y que además, evidentemente, a medida que va avanzando, se va haciendo insoportablemente frío. Ahí podemos imaginar qué tan arriba está y en qué lugar podrá estar. No importa. ¿Qué estado de Estados Unidos está? No sabemos, pero sabemos que va para arriba y entre más arriba, el frío empieza a hacer presencia. Nayarit, te escuchamos. Hola, Hola. ¿me oyen bien? Sí. Bueno. Este, pues a mí me gustó que en la parte donde el viento corta como navaja, la frialdad no es solo del ambiente, sino de las personas, como del contexto donde ella se mueve, que la gente es huraña, es agresiva de alguna manera, todos la miran como con desconfianza, y eso es algo pues que se nota en la relación que ella tiene con las personas, con quienes pregunta. Me causó bastante gracia que la forma como relata el seguimiento que hace ella de las direcciones, ¿no? Porque le dicen pues que ese nombre de esa calle hay muchas, que de pronto está buscando la del puente, el del puente le dice no, usted debe estar buscando la de la estatua, y cuando llega a la estatua le dicen pues es aquí, o sea, como que en lugar de seguir buscando la dirección, ¿no? Esa forma de hacer la búsqueda me parece un poco de cuento de hadas, como el cuento infantil. Y es curioso que el hermano no tiene nombre, ¿no? El hermano es el hermano. No habla de un nombre, sino que da una descripción, incluso ella imita la forma como él habla. Empecé pensando en cuántas personas cuando hacen esos tránsitos, cuando cruzan ciertas fronteras, cuando atraviesan algunos ríos, se transforman incluso hasta en eso, ¿no? Cambian hasta de nombre, ya no se reconocen como eran. Eh, y pues me acordé de la referencia a Popes, esos memes, esos reels que cuelgan donde habla una Ángela Castelo, que es una Ángela Castillo, entonces que pide en servicio al cliente que la atienda alguien que sí habla inglés, es como más o menos esa misma idea. Y en el capítulo que habla de las banderas que ondean, me gusta
Me gusta el reencuentro de Maquina con el pelado del tren. Me parece un giro que le da forma, como que termina de transformar la imagen del chico cuando se lo encontró en el tren, ¿sí? Ese detalle no lo dejó suelto, sino que tuvo solidez ahora. Era como un cabito suelto y aquí vuelven y lo amarran porque es la misma persona que se encuentra ella y por eso ella le pregunta si hay jale y él tiene la mano vendada. Entonces es también un detalle chévere. Me gusta el diálogo con la señora. El diálogo con la señora, que incluso la señora dice pues que la reconoció porque tiene una mirada de que sabe algo, una cosa así. Como que habla también de eso, que me contó que tenía una hermana que nomás de verla se notaba que era entendida y leída, ¿sí? Y es otro detalle bonito sobre quién es Maquina o cómo luce, ¿sí? ¿Qué proyecta? Luego está este encuentro con la idea de la familia, ¿no? Y cómo ella analiza pues que la gente habla de la familia, pero que ella no entiende que es una familia, no sabía que era, o sea, a qué se refería la gente cuando hablaba de la familia en mayúscula. Y el encuentro de las personas del mismo sexo que se iban a casar y la alegría que le causa a ella, pues saber que la gente pueda casarse también. O sea, como que son detalles chiquitos, piedritas que va poniendo en la búsqueda que digamos no tiene ninguna relación con la búsqueda en sí misma, pero son árboles al lado del camino. Es como señitas de dónde está, de qué es lo que encuentra y qué le interesa. Y pues a esperar qué va a pasar ahora en ese lugar donde están los soldados y ondean las banderas. Yo tengo un presentimiento así como poco amable frente al tema de qué estará pasando con el hermano. Muchas gracias, Nayarit. Em, sí, cuando le pasan el papelito y le dicen no más tomar camiones, cruzar calles y rebasar centros comerciales. Como que para ese viejo que le da la indicación a Maquina de cuál es el camino a seguir, tres referencias que pues uno dice como, hombre, si así fuera fácil llegar a cualquier lado, ¿no? O sea, agarre un bus, cruce una calle y pase un centro comercial. Y uno es como, y más en los días en los que vivimos, en donde pues, sobre todo las ciudades, pues están llenas de eso. Entonces uno dice, bueno, sí, pero ¿cuántas calles y cuántos centros comerciales tengo que cruzar para llegar? O sea, ¿después de cuántos? ¿Del cuarto? ¿Del quinto? ¿Del séptimo? ¿Del décimo? Entonces, claro, esas indicaciones primeras, pues realmente son, son casi no indicaciones. Y luego las siguientes, como lo señalaba Nayarit, pues el primero es preguntó por la ciudad y le dijeron vaya hacia allá, un dedo apuntando hacia donde se levanta el sol. O sea, es como uy, no, o sea, me la están poniendo muy difícil. Y claro, creo que también eso recalca eso que también estaba señalando Nayarit de la indiferencia de estos pobladores sobre ella. O sea, como que no dan una señal clara, sino realmente es casi una ambigüedad llegar y decirle como, sí, siga de para allá, siga, vaya. Pero, ¿a dónde va? No, pues no, ni idea. O sea, le toca seguir, o sea, pues si me señaló hacia arriba, pues me toca ir hacia arriba, porque no hay mayores opciones, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el puente, y entonces que no es este, sino el otro puente. Entonces, como que, claro, hay efectivamente una indiferencia que, como bien lo señalaba Nayarit, refuerza esa idea de lo frío
que puede terminar siendo este lugar. Un frío físico porque la ciudad es fría, pues le toca terminar encerrándose en un cajero automático porque si no, pues se termina congelando. Pero además es el mismo trato que termina recibiendo ella por parte de la gente que le está preguntando por las señas para poder llegar a donde está el hermano. Marcela, te escuchamos. Respecto a eso, sí, en el capítulo 6 mencionan que cuando ella llega a la casa con, bueno, todas las indicaciones, lo que ya se había comentado, entonces ella, la sorpresa que le abre un negro, y que ella dice que ella piensa que el negro es como, es la clave, algo así dice, negro, como que la clave de su vida, algo así, cuando ve al negro. Bueno, y otra cosa que mencionas es que se sintió feliz. Dice que se sintió bienvenida por primera vez. Esa parte me pareció, después de todo lo que habíamos hablado de esa indiferencia, del frío, de lo del cajero, dice que se sintió bienvenida por primera vez, porque todo ha sido una odisea para ella, no la ha tenido fácil. Esa parte me gustó, que el negro le hizo sentir feliz. Bueno, bienvenida, como ella lo menciona, que fue la primera vez que se sintió bienvenida. Y pues me imagino que la primera y la única vez, porque pues no sé. Gracias, Marcela. Claro, recordemos que cuando llegó al estadio, pues en el estadio efectivamente quienes estaban eran negros. Y, y son ellos parte de este viaje. Y entonces llega y dice, bueno, otra vez, si me los encuentro por segunda vez, esto tiene que ser una señal. Creo que ahí, ahí se vuelve la clave para la búsqueda del hermano. Ya dice, no, pues esto tiene que ser una premonición, Dios mío. Pero claro, en esa parte, que además me reí mucho por cómo está contada, el juego de los prejuicios de parte de ambos lados, ¿no? Claro, finalmente le habían dicho como que su hermano está en esa casa, pues ella, con toda la emoción del caso, es como llegar y decir, bueno, la logré, o sea, por fin voy a poder otra vez ver cara a cara a mi hermano, pues eso es lo que ella tiene en mente. Y cuando pues apenas abre la puerta, un negro y ella como que, pues claro, es el desconcierto de ella de no ver a su hermano. Pero él, al ver la cara de ella, es como que él está diciendo, ah, estás desconcertada porque en esta casa, mira mi bella casa, no te ha abierto la puerta un blanco. Entonces empiezas ese juego un poco de los prejuicios finalmente que se terminan construyendo de lado y lado. O sea, como que empiezan allá, sobre todo él, a juzgar entre chiste y chanza, pues la reacción de ella, ¿no? ¿Un blanco? ¿Cree que esta es la casa de un blanco? No, no. Pues tiene razón, esta es la casa de un blanco, no puedo hacer nada al respecto más que vestirme como blanco. ¿Le gusta mi bata? Claro, el tipo está un poco jugando con ella, burlándose un poco con su reacción y claro, cada cosa que le va diciendo la está como poniendo un poco tensa hasta que definitivamente pues el momento se termina relajando bastante y pues finalmente él termina diciéndole, o sea, o más bien contándole un poco eh, que la familia anterior que ocupaba esta casa, pues efectivamente ya ellos se han ido. eh, pero que dicen, dejaron atrás al hijo mayor. Y ahí efectivamente entra en toda esta reflexión como de, pero ¿cómo así? O sea, como, ¿qué tipo de familia? O sea, ¿qué familia es? ¿Qué tipo de familia es? ¿No? Pero sobre todo, eh, ella ahí reflexiona sobre esa idea de la familia feliz, ¿no? Porque finalmente está haciendo esa comparación como de las familias que yo he conocido al otro lado de la frontera son cualquier cosa
menos la familia feliz. La familia, ese prototipo que de nuevo es otro prejuicio de esa felicidad del otro lado, ¿no? Entonces, esa reflexión me parece interesante a propósito de la situación del encuentro de Maquina con este nuevo dueño de la casa. Alexander, lo escuchamos. Hola, compas, buenas noches. No, pues siguiendo un poco como lo que están comentando, lo que estás comentando, Diego. Sí me parece que estos dos capítulos son, por ahora, los más hilarantes, como los más humorísticos que nos ha tocado esta novela. Me parecieron chéveres por eso, por ese juego de lenguaje, por esa posición de este señor dueño de esta casa que es afro, pero que se burla de sí mismo todo el tiempo, ¿no? Eso me pareció muy interesante porque es como humor negro literal, podríamos decir, ¿no? Ese humor negro, porque la chica, claro, está desconcertada, pero el man es el que le rompe como los prejuicios mediante burlarse de sí mismo, ¿no? Hasta que la hace reír y la chica se fresquea, ya como que hay una familiaridad y todo este cuento es muy chévere como muchos momentos que son de un humor muy interesante, ¿sí? Como la manera en cómo le indican, por ejemplo, cómo llegar allá al sitio, me pareció muy gracioso, ¿no? Como decía Nayarit, pero al mismo tiempo me parece que ahí hay como una cierta indiferencia de la gente, ¿no? Y me parece que esa indiferencia tiene que ver con una repetición. O sea, tiene que ver con la búsqueda del territorio que está haciendo eh, Máquina, ¿no? Porque es que hay ciertos detalles que lo hacen pensar a uno que es como que si ya muchas personas han preguntado lo mismo, como que otra vez esta gente preguntando la misma vaina. Porque, por ejemplo, hay un momento en que dice, preguntó finalmente por la tierra prometida y antes de responderle aquella persona hizo cara de fastidio. Entonces, es algo así como que otra vez, yo pienso eso, ¿no? Como que otra vez preguntando la misma vaina. Entonces llega allá y pues se encuentra es como una oquedad, ¿no? Como un vacío. Pero también me parece interesante algunas cositas que dicen, por ejemplo, que dice, en ella brota la nostalgia de la tierra que dejaron o no conocieron, ¿cierto? Que es cuando ella se encuentra con los gabachos, pero también la gente que ha pasado del otro lado. Entonces, como que en algún momento hablan gabacho, en otro momento hablan español, pero en otro momento mezclan las dos, dependiendo como de una especie de estrategia política que hacen ahí. Situación, ¿no? La tierra que todo como histórico sobre la frontera, pues las guerras de frontera de Estados Unidos con México, ¿no? Que finalmente el sur de México, pues todo lo que es Arizona, Colorado, Texas, todas estas tierras fueron de México, ¿no? Entonces hay mucha gente que, es interesante porque mucha gente que sacaron de esas tierras siguieron viviendo ahí, pero ya trabajando para colonos, trabajando para gabachos, para gringos. Gente que ya no tenía tierras, pero siguió viviendo ahí mismo, pero ya no eran las tierras de ellos. Mm, ¿Sí? Entonces me parece chévere, esa frase me gustó mucho porque también habla de la tierra prometida, ¿no? mm. Como la tierra de los judíos, ¿no? Esa tierra que siempre han buscado y nunca la han encontrado y ahora las malas quieren esa tierra prometida, ¿no? Ujú, Entonces me parece que tiene como un apunte ahí, un guiño ahí como a ujú. esa mitología bíblica y no, me parece que es eso un poco, como esa frontera que como que es de todo, de muchas personas ahí, pero no es de nadie. Entonces, muy chévere ese pedacito. Más adelante voy a hablar un poquito como de Maquina. Quería señalar una cosa. Primero, esa reflexión que hace Alexander sobre la tierra prometida, claro. Realmente, o sea, claro, es prometida en qué sentido, o sea, porque
o sea, nadie ha hecho realmente la promesa de esa tierra. Realmente es un ir a buscar cosas, ir a buscar casi un ideal de lugar, que entre ese ideal de lugar está esa idea que han vendido de la idea de la familia feliz y que obviamente muchos habrán cruzado esa frontera preguntando y buscando, por así decirlo, lo que no se les ha perdido, pero a la vez reclamándolo como si fuera propio, ¿no? Y pues claro, pues cuál va a ser la reacción de los que viven allá. Es como, otro viene a fastidiarme, otro viene a preguntarme, otro viene a buscar lo que no se le ha perdido a este lado de la tierra. De nuevo, ese capítulo 5 refuerza muy fuerte toda esa sensación de frialdad, de indiferencia, de distancia, de casi que al borde del no entendimiento. Y curiosamente, en ese mismo capítulo, en el capítulo 6, eh, toda esa, bueno, además la reflexión de la familia la termina llevando ella a contarnos una situación supremamente bucólica a propósito de cómo se maneja la centralita, ¿no? De todo este pleito telefónico en donde ella termina mediando el mensaje, pero además interpretándolo, ¿no? Porque entonces es básicamente lo que se están diciendo en algún punto, nosotros tampoco lo entendemos. O sea, como que no, y entonces ella se vuelve la traductora de no, vea, lo que está pasando es que le dice esto, no, vea, lo que está pasando. Y entonces que para ella finalmente toda esa es la lógica de una familia. Pero, pero como que lo que se ha encontrado al otro lado, poco y nada, se parece a ello. Es otro concepto totalmente diferente. Que incluso en las fiestas no bailan ni beben, sino que tienen la fiesta del pavo y lo que único que hacen es comer, ¿no? Entonces ella está como reconociendo, como identificando que ese otro mundo es un mundo bastante, bastante diferente del que ella tiene en la cabeza en relación al lugar donde viene, ¿no? Entonces, todas esas comparaciones, me parece que estos dos capítulos son ese momento de el mayor contraste entre los dos mundos. Que si luego lo pensamos en la idea que veníamos desarrollando hace 8 días, de que si este es un camino hacia un descenso hacia los infiernos, pues a medida que yo voy avanzando, a medida que yo me voy adentrando, a medida que yo voy bajando, pues las cosas van a ir cambiando radicalmente. Y para ella el cambio, digamos, lo más radical es el de la concepción de la familia. Andrei, lo escuchamos. Pero aunque acá no es considero que no es un descenso como tal, sino es un ascenso por la misma geografía, el mismo frío, es el hecho de, por ejemplo, cuando me tocó a mí venirme a Antioquia, 150 metros sobre el nivel del mar, acá 2600 metros, y todo el contraste de la cultura, ¿sí? De que el frío no es solamente frío por la geografía, sino por la misma gente en la distancia, en cómo dan las direcciones, ¿sí? Creo que eso es lo que rememora todo ese frío que da allí, esas lomas y demás, que son esos cambios culturales, ¿sí? Que se están hablando. Y no solamente esos cambios culturales, pues se ve en ese hecho de las lenguas, ¿sí? De que no las entiende, más que no entender porque no dice idioma, sino que dice lenguas. Y eso para mí es más dado al lenguaje como tal, que no tanto al idioma, sino al lenguaje como tal. Entonces, esa es la gran diferencia entre allí de las personas. Y aunque a mí me da la sensación solamente que cuando ella estaba pidiendo la dirección o buscando a su hermano, que también esa sucesión de que aquí para allá y no sé qué, me da la sensación también de que no era solamente la gente, sino que ella no sabía exactamente qué era lo que estaba buscando. Entonces, como no sabía exactamente qué era lo que estaba buscando, pues a la gente le queda mucho más difícil decirle, oiga, sí, es allí o es tal cual.
esa fue la sensación en que me quedó en la lectura, que no fuera solamente la gente, sino que ya no sabía, ella no sabía exactamente voy allí, voy acá, sino que estaba era buscando, ¿sí? Como meter la mano al río y ver qué puedo sacar de allí. En esa primera parte de la luz y el fuego, de las formas de decir supuestamente una misma idea, pues en literatura se supone, o creo que sí, muchos lo dicen y yo también lo afirmo, de que no hay sinónimos como tal, ¿sí? Y eso lo contrasto con la idea de Dios, ¿sí? De que normalmente la gente yo le escucho, y quizás cuando estaba también en el seminario también se escuchaba, de que es un mismo Dios. Yo digo, fue madre, no es un mismo Dios. Pueden decir que es un mismo Dios, pero en última no es el mismo. Incluso en el mismo libro católico cristiano que tenemos en esta parte del mundo, se ven muy distintos dioses en la misma Biblia. Así digan que es uno solo, entonces la idea de Dios que tiene cada persona es completamente diferente y por eso los sinónimos y decir luz y decir fuego, aun cuando supuestamente puede ser una misma idea, son cosas completa y totalmente diferentes, ¿sí? A mí me dicen luz y me dicen fuego, me imagino cosas muy diferentes y muy diversas. Por ejemplo, aquel día mi hija estaba comenzando escrito y me decía, bueno, estos sinónimos qué te parecen? Me decía deambular, caminar, y otros más. Yo decía, ven, si te dicen divagar, ¿tú qué te imaginas? Deambular, o sea, son totalmente diferentes. La parte de los blancos, de ese comportarse como blanco, creo que lo hemos visto en muchas películas. Hay una de Samuel Jackson donde él creo que es un policía y con unos vecinos blancos y el tipo se porta malísimo, o que si es un blanco entonces la policía llega con el helicóptero, y si es un negro rico viviendo en la misma calle, ese otro blanco no va a llegar, ¿sí? En Django, por ejemplo, lo vemos, y a eso me refería hace 8 días cuando daba el ejemplo de Barack Obama, que no es un negro, sino que es un blanco. Y en Django, cuando llega, pues mismo Samuel Jackson, ¿sí? Con el papel que está haciendo, y ve a Jamie Foxx, el actor, llegando en caballo, y dice, yo no, ¿por qué ese negro tiene un caballo? ¿Quieres un caballo? No, yo no quiero un caballo, yo quiero es que él no ande en caballo y punto, ¿sí? Entonces esa mentalidad de pensar como blanco, y es lo que está reflejando precisamente aquí, que es ya la cultura, o más que cultura, es la sociedad que se ve en Estados Unidos. Es eso lo que está mostrando allí. El chico con el que se encuentra, yo no había caído en cuenta, o lo leí así muy mal y no había caído en cuenta de lo que dijo Nayari, y me despejó esa duda, menos mal, que es el del tren, ¿sí? Y si es el del tren, yo digo, oiga, qué cambio tan berraco el que tuvo este chico, porque es que cuando yo lo veo allí en este nuevo encuentro, yo veo un chico que me lo imagino totalmente fraco, desgarbado, cabizbajo, no como lo mostraban en el tren, ¿sí? Es decir, ya llegó a otro territorio que no es el propio, a otro mundo, a otro país, otras costumbres. Allí sí le toca tragárselo, su orgullo, todo. Entonces ya el cambio que tuvo este chico, si es el del tren, fue muy jodido, muy jodido. Esa parte cuando no encuentra a su hermano y que se quería colgar y todo, yo digo, ¿realmente sí se quería morir o simplemente Yuri acá se echó un párrafo bastante bello ahí de prosa? Y las familias y las parejas las familias, luego las parejas que se casaban, las parejas creo que son gays y lesbianas, hay una parte donde ella dice como que, oiga, esta gente ha peleado mucho por ciertas situaciones contra quizás la familia tradicional, lo dice en otras palabras según la lectura que le di, obviamente. Eh, pero terminan como que casándose, haciendo lo mismo que estos no les dejaban hacer. Entonces en esa parte me llamó mucho la atención, pero me parece muy bello ese hecho de que ya no se daba cuenta de quiénes estaban casando y estaba creo que llorando, o sea, le dio mucha emoción. Y esa parte me pareció muy bella, igual que la parte de las familias, de cómo se comienza a formar una familia, me parece también ahí algo chistoso, pero en últimas, así es. Y algo que me llama la atención es el hecho de los negros, es decir, negros aquí, negros acá. Maquina lo está diciendo, porque aparece tanto, hacia dónde va,
realmente. Y si ese párrafo inicial de cuando se estaba viendo la tierra y se tragó a este viejo y todo, ¿no será que tiene que ver con el final de la obra y que de pronto termine siendo circular? Algo así, me lo estoy imaginando. Y ya. Vale, muchas gracias, Andrei. Em, estaba pensando cuando toda esta, que no sé ni cómo decirlo, pero como esta representación de uno de los conflictos mayores que tiene los Estados Unidos, que es el blanco y el negro, que además Andrei señalaba pues las películas de Tarantino, pero sobre todo estaba pensando o estaba recordando las películas de Spike Lee, porque me parece que Spike Lee en sus películas lo resalta todavía mucho más, como aunque viven en el mismo espacio, blancos y negros son mundos totalmente diferentes, que a veces les toca encontrarse en muchos puntos sociales y políticos y económicos, pero me parece que alguien que tiene una mirada bastante aguda de esas relaciones que se generan entre ellos en esa sociedad, definitivamente las películas de Spike Lee, cualquiera que uno coja al azar, finalmente él está reflexionando en cada una de sus historias acerca de esas problemáticas de las relaciones entre blancos y negros. Y lo otro que también me pareció hilarante fue lo de las banderas, ¿no? O sea, como que, claro, o sea, nos traía del discurso de las familias y todo esto, y entonces de pronto ella, ya cuando va de camino hacia el batallón, entonces se encuentra con esta celebración y estas banderas, y ella dice, uy, como banderas, sí, no, que hay una celebración que luego obviamente hace toda la reflexión que ya Andrei nos señalaba de como, pero hombre, pero ¿por qué hacen las mismas celebraciones? Pero lo importante me parece de ese momento es cómo nos pasa de esas banderas que están celebrando una alegría, al menos finalmente así lo siente Maquina, a las otras banderas mucho más ordenaditas que están en la entrada del batallón. Es como, de nuevo, me parece que la manera como nos va llevando, nos va jalando el autor a través de la historia es como que, claro, pone un símbolo, pone un elemento, lo reflexiona, el personaje medita, lo observa, pero claro, de las banderas de la celebración a las banderas de un batallón, sí son banderas, pero definitivamente no son las mismas, ¿no? Por toda la carga simbólica, por todo lo que significan, por la misma disposición de las banderas. Y pues, bueno, finalmente ahí vamos en el capítulo 6. Alexander, lo escuchamos. Pues sí, yo quiero reunir un poquito lo que usted está diciendo, André y Diego. Pienso que todos estos personajes que acaban de mencionar hacen parte como de los desheredados del gabacho, los desheredados de la modernidad, ¿no? Entonces ahí estamos hablando del negro, ¿sí? O sea, estamos hablando, mejor dicho, de las negritudes. No hablemos de solo negro, de las negritudes. Estamos hablando de los nuevos mestizos, pues que digamos que Máquina, digamos que de alguna manera lo están representando, lo representan. Y también estamos hablando de los gays, las lesbianas, ¿sí? Trans y demás, ¿sí? Queers. Me parece muy interesante porque ahí como que en este capítulo también se reúnen muchas miradas frente a ese tema. Yo comparto un poco lo que dice Andrei, lo que dices tú, Diego, pero pienso también que, digamos, a diferencia de Django, eh, digamos que este personaje de Django es un subalterno, ¿sí? Es un subalterno total. O sea, el tipo es un vendido totalmente digamos, a sus explotadores, ¿sí? Eh, este negro que nos hablan en esta frontera, el tipo compró su casa y tal, tiene un estilo de vida norteamericano, sí es cierto, pero me parece que hay una reivindicación en él y es que él dice, y yo creo que es otro que está mamado de que lo juzguen por eso. Entonces yo creo que él por eso por eso actúa también de esa manera, ya digamos que cínica y digamos
que desenfada sobre este tema porque el man como que ya está mamado de que lo juzguen por tener una casa, por tener un estilo de vida gabacho, siendo que es negro, o sea, porque uno naturaliza al negro, entonces porque es negro, entonces tiene que ser pobre, vivir en un rancho, estar por allá labrando la tierra, ¿sí? Entonces por eso el man dice, ¿quieres que me ponga entonces una peluca rubia? ¿Sí? ¿O es que no soy lo suficiente negro? Entonces a mí me parece muy chévere eso porque es una reivindicación, es como decir, por ejemplo, en los matrimonios que se están efectuando ahí en la frontera, ellos no se pueden casar porque entonces como son gays lesbianas tienen que ser promiscuos y tienen que vivir una vida loca todo el tiempo de drogas, borrachera y demás, ¿sí? Pero me parece muy interesante la reflexión de Máquina y acá es donde al punto al que quiero ir. Y es que a mí me parece que de todas maneras el personaje de Máquina no se parece a ningún otro porque, digamos, de todas maneras este tipo, pues el negro, está en su cuento, ¿no? Yo hablo de negritudes, pero siendo más objetivo, digamos, en cuanto a las evidencias de la novela, uno ve que el tipo está en su cuento, ¿no? Yo ya tengo mi casa, mis cosas, ya estoy aquí posicionado y tal, tranquilo, bueno, listo, bacano. Es una posición, me parece que de todas maneras es interesante, porque digamos que es su reivindicación, pero Máquina todo el tiempo tiene ese pensamiento de frontera que le permite estarse abriendo todo el tiempo. Cuando ella dice que es una cosa donde que pasan muchas cosas por ella, o sea, es como, sí, como una cosa donde ocurren, ahorita voy a leer un pedacito donde dice eso, que es como en el inicio, que digamos, ella manifiesta, en su modo de comunicarse, manifiesta que siempre está intermediando, ¿no? Siempre intermedia y me parece que eso es interesante porque ella no está pensando como digamos lo hizo en algún momento Chucho o lo hizo, bueno, o esta gente que se está casando, de cierta manera ella siempre está como, no todo el tiempo, pero siempre está pensando, digamos, en los otros, ¿sí? Es una cosa interesante porque esta intermediación es como que por mí pasan muchas cosas porque yo estoy pensando en los otros, ¿sí? Y piensa de manera ética como lo hablé la vez pasada porque uno se pone a pensar, por ejemplo, cuando está de nuevo en esta escena que nos muestra cómo, cómo, cómo habla las cabinas telefónicas, ¿cómo es que se llaman esas cabinitas? La centralita. Eso, la centralita, Diego, gracias. ¿Cómo intercede en la centralita con esta pareja? O sea, no intercede para tirarse la relación. No es como que yo les voy a hacer batir la relación. No, ella lo hace para que se arreglen de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa con este pensamiento de frontera? Ella le permite abrirse todo el tiempo, ¿no? Estar abierta, permearse como también lo dice ella en un momento, ¿no? Este lenguaje es como yo, es flexible, es permeable, ¿sí? Y yo creo que eso es muy intencional, porque digamos cuando ella también piensa en esos matrimonios, ella dice, no, pero de pronto es que ellos quieren quieren parecerse a la familia ideal norteamericana porque han visto matrimonios felices, ¿sí? No los, o sea, ella no juzga, sino que se abre a muchas posibilidades y eso me parece tan bacano. Se abre a muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque así como lo dijo Andrei, digamos que es otra cultura, pero al mismo tiempo como ella va y viene, entonces eso es una facultad que le permite ser crítica de la cultura gabacha y también de su cultura, porque ella nunca está diciendo, ay, sí, es que los mexicanos en nuestra tradición, nos queremos tanto y necesitamos nuestro patriarca ahí que nos diga cómo hacer las cosas, bueno, en otros términos, pero me refiero a que ella no está idealizando su cultura mexicana, tampoco está idealizando la cultura norteamericana, ¿sí? Está abierta como a pensarse siempre las dos al mismo tiempo. Entonces, me parece que ese es un pensamiento de frontera interesante, de estar entre, ¿sí? De estar como como en un, estar en esos conflictos existentes, digamos que pensándoselos todo el tiempo, pensándose esos conflictos, ¿no?
Y pues no, y pienso que eso precisamente es el pensamiento que le negó la modernidad a los desheredados. Sí, eso es lo que hace Máquina, básicamente. Sí. Muchas gracias, Alexander. Sí, yo quiero resaltar eso de ese personaje de Máquina. Me parece que es un personaje muy bien logrado porque efectivamente no es un personaje que entra directamente a enjuiciar las cosas. No es como que las cosas son así y así y entonces todo lo que no es así para afuera o se ignora o se rechaza. No, es un personaje que efectivamente, como lo señala Alexander, está negociando constantemente entre un lado y el otro. No entra a enjuiciar directamente las cosas, no. Ella, o más bien a través de los ojos de ella, también nos brinda una forma de comprender esa sociedad, de comprender la relación que se termina estableciendo en un lugar tan extraño como una frontera. Porque, de nuevo, es muy fácil caer en los prejuicios cuando de fronteras se tratan. Porque claro, es una cosa como de ustedes allá y nosotros acá. Y si ustedes pasan a este lado, me están atacando. Y si yo paso al otro lado, yo los estoy atacando. Entonces caer en los prejuicios hubiera sido bastante fácil. O sea, Máquina podía haber sido un personaje altísimamente nacionalista y totalmente de rechazo de lo que no es ella. Y que finalmente la búsqueda del hermano se hubiera vuelto casi una búsqueda como entre ansiedad y odio. O sea, como llegaría a decir, como, es que esa gente se quedó con mi hermano. Pero así no ha transcurrido esta historia. Esta historia realmente ha transcurrido con una relativa calma, porque tampoco hemos encontrado como esas imaginarios de extrema violencia del paso a la frontera. Claro, hay dificultades, evidentemente las hay, pero no se ha llevado esa narrativa a esa violencia extrema, sino realmente a que ahí hay un mundo, o sea, que la frontera en sí misma es un mundo. Y como mundo hay que entenderla, hay que empezar a descifrarla. Y creo que esa idea del desciframiento es interesante porque es parte del problema del lenguaje en la frontera, ¿no? Que de nuevo, y algo que quería señalar también, claro, ya nos damos cuenta que en la frontera hay paisanos gabachos, pero claro, o sea, están los migrantes de otros lugares del mundo, que son esas lenguas que ella ya no entiende. O sea, entonces ella está escuchando otros sonidos que dice como, no, definitivamente, eso sí, yo ya no conozco absolutamente nada, porque es parte de la manera como se está configurando este mundo al cual ella está entrando poco a poco, que claro, yo me sigo imaginando un infierno y para mí el infierno es hacia abajo, aunque claro, lo señalaba Andrei, no, esto es de para arriba, o sea, esto es cerro, esto es monte, esto es frío, esto es ciudad, porque de nuevo, para mí la imagen de las ciudades y de ese tipo de ciudades es una ciudad fría, porque además cae nieve, pero es gracias a los ojos de ella, de Máquina, que podemos pensar una manera diferente de cómo se establecen las relaciones en la frontera, como de desmontar también unos prejuicios que se pueden terminar creando por X montón de circunstancias, entre ellas narrativas de los medios. Entonces creo que ahí radica un valor esencial de ella como personaje. Nos está permitiendo entrar despacio a poder mirar con otros ojos realmente cómo se dan esas interacciones en la frontera. Nayarit, te escuchamos. Sí, pues retomando ahí, es para arriba porque han pasado 8 páramos. Entonces, evidentemente la mujer lo que estaba haciendo era escalando, escalando el Gran Chilango. Ahorita que Alex me recordó la autopercepción de Máquina como un portal, como una puerta, sentía eso, que como que las cosas la atraviesan y ella simplemente contempla, ¿sí?
y me gustó, bueno, ahora que Andrés decía pues que Maquina, pues como que esas direcciones tenían mucho que ver con el hecho de que ella no sabía para dónde va. Pues lo primero es que le tocó pasar 8 páramos para llegar al pueblo que era. Y lo otro, que habían 4 suburbios con el mismo nombre. Yo en lo que quedé pensando es que en Estados Unidos, por lo general, no hay tanta creatividad para nombrar las calles. O sea, es como que todos tienen una avenida Roosevelt, una avenida Kennedy, o sea, como que no carecen de esa noción espacial para darle, pues, y como de su propia historia para darle un nombre distinto. Y de hecho, para ellos su historia, o sea, si uno se pone a revisar la historia de ellos, es como de 250 años para acá. O sea, ellos no tienen mucho tiempo de historia. Todo lo demás fue eliminado. Mientras que nosotros, pues, tenemos. Ay, espero, me aplasto. Hijo de puta, 5,5 kilómetros quedo como un guiñapo. Aquí nosotros tenemos calles con distintos nombres, ¿no? Que tienen que ver con la historia indígena, con la historia de la conquista, con la historia postconquista, con la actualidad. Mientras que en ese otro lado, ¿no? Es simplemente el mismo nombre para todo porque carecen de cierta creatividad, siento yo. Otra cosa que me gustó, que tenía que ver con ese mismo aspecto, es que en esa misma ausencia, en ese mismo cambio sobre el tema de la lengua, a mí me pasa mucho acá. O sea, yo soy del llano, viví en la zona cundiboyacense, en la costa Caribe y ahora estoy en Antioquia, en Medellín. Y, por ejemplo, aquí una cosa, pues cuando ella decía lo de pásame fuego, dame luz, a mí me pasa acá. O sea, yo digo, ¿quién tiene un briquet o quién tiene un encendedor? Y la gente me corrige y se dice, es quien tiene candela o tiene candela. O sea, discúlpame, pero es que candela, encendedor, briquet, fuego, luz, o sea, ¿qué carajos para decir necesito un fósforo? O sea, lumbre. Es que son muchas palabras para lo mismo y no son lo mismo. Y aquí es todo el tiempo, aquí todo el tiempo estoy viviendo eso, me siento un poco hablando gabacho, porque son términos, o sea, aquí la escarcha se llama mirella, aquí lo gracioso es charro, aquí las croquetas de los perros se llaman cuido, entonces vas a comprar el cuido para los perros y yo yo cuido a alguien, ¿no? Yo cuido, o sea, eso es, aquí uno pasando de pueblo en pueblo tiene que aprender a hablar también otras lenguas porque no es lo mismo. En esa parte me parecía muy graciosa porque en esencia el parlache es también eso, ¿no? Esa dificultad para transmitir, porque el parlache es un poco más hosco, un poco más agresivo, y entonces cuando en la historia se revisa pues la conversación de esa pareja, es como que ellos dos estaban hablando en un tono muy agreste, muy agresivo, y realmente no era esa la idea, ¿no? No era esa la pretensión. Pues simplemente que uno habla así, o sea, como la gente los que somos ácidos tenemos ese mismo problema, nosotros decimos las cosas como las decimos y la gente no las entiende como las intentamos decir, sino como las escuchan, eso es, para endulzar las cosas es muy difícil. Y, y por último, lo de los matrimonios, me gusta esta parte en la que ella dice, lo que no entendía era por qué era tan importante el anillo, el oficial, los padrinos. Maquina había admirado cómo se desparpajaban sus amigos que tenían
esa querencia frente a la aburrida vanidad de los matrimonios que se decían normales. Le había tocado pasar recaditos secretos, prestar su casa para amores inconfesables y hasta su ropa para desfiles liberadores. Había atestiguado otros modos de quererse y ahora terminaban haciendo lo mismo. Se sintió ligeramente traicionada. Entonces ahí uno dice, sí, o sea, es como que si esto se vive de esta forma tan libre, ¿por qué buscar otra vez el anillo, los padrinos y la conclusión a la que llega, la última? O más bien será, se dijo que solo quieren tener los papeles, cualquier clase de papeles, aunque sea tan solo para parecerse a los demás. ¿Será que la gente se cansa de ser distinta? A mí esa frase de ¿será que la gente se cansa de ser distinta? Es contundente, o sea, por eso cada vez que termino de leer estos capítulos quedo como con un necesito más, porque es una frase de casi cierre que dice mucho, no solo, no solo frente a las diversidades sexuales, sino al reconocimiento de la diversidad como tal, ¿sí? Cultural, social, física, frente a capacidades, habilidades, atributos y todos los nombres que ahora le ponen a todo eso, pero a la larga es como, o sea, no queremos ser diferentes, somos diversos, pero no queremos que nos traten así, es como un poco de ser, de ser disidentes del amor y después llegar a encontrar el camino para volvernos para camuflarnos dentro de lo heteronormativo, una cosa así. Entonces sí, a mí también me cuesta mucho, me da un poco de curiosidad. ¿Por qué? Sí, eso es como esa misma, yo siento también esa traición que sintió Maquina al comienzo, como que uno dice, pero, o sea, si la idea es que el amor es libre y tan libre es que no importan los géneros, por qué buscar esto? ¿Por qué buscar la legalización del acuerdo? Yo solo lo entiendo como abogada que soy, ser sin alma y sin corazón, que es un negocio y como negocio considero que es rentable y entiendo toda la necesidad del matrimonio entre las personas del mismo sexo y de otros sexos y las que no tienen sexo. O sea, es un negocio patrimonial y en ese sentido lo comprendo, pero cuando lo hacen por allá por ritos y otra cosa y que es espiritual, yo, pero no, o sea, no lo necesitas, no necesitas hacer todo ese show para que reconozcan que amas y que sientes y que quieres, porque a la larga estás ratificando que lo que ellos, esos otros, definen. Lo voy a poner acá con el nombre heteropatriarcado, porque me parece chévere la palabra para usarla en este contexto, pero es como que, ¿por qué si has estado tanto tiempo luchando contra el heteropatriarcado normativo? Después de todas las luchas, después de que reconocen de que existes, que tienes dignidad, que tienes derechos, escoges parecerte a ellos. Es un contrasentido que, que imagino que tiene respuestas en esa necesidad de querer pertenecer también, de no sentirse señalado distinto. Y por lo menos en lo personal, esa frase final que leí ahora me pegó con mucha dureza porque yo siento que gran parte de mi vida eh, ha consistido en jugar o amoldar o desarrollar una personalidad que me permita camuflarme para ser distinta, pero no tanto, ¿sí? Para pasar de agache. Y me parece que es una sensación que no es única, ¿no? Que la sumamos muchas personas. Es bonito encontrarse como en esas, encontrar como un pequeño espejo en medio de una novela que tiene una trama que está en punta. Gracias, Nayarit. Recordemos que el hermano cruzó la frontera porque estaba buscando lo que les pertenecía. Pero los tres mensajes que pueden ser dos, que puede ser uno, básicamente lo que nos está diciendo es, ya conseguí trabajo,
y estoy bien. Me parece que se une un poco a la reflexión que acaba de hacer Nayarit. Claro, él estaba buscando algo para sí mismo, por sí mismo. Pero parece ser, toca mirar ahorita cuando lleguemos al final de la novela, pero parece ser que el tipo se terminó amoldando a la sociedad gringa. O sea, fue a buscar lo suyo, pero se terminó quedando allá. Porque finalmente el tercer mensaje, que es ambiguo, que parece segundo, que parece tercero, básicamente le están diciendo como, venga, no me molesten más, yo ya estoy bien acá. Y no es como, pero tú no ibas a quedarte. O sea, sí, pero por otras razones, por unas razones diferentes. Y él parece que se terminó amoldando a esta sociedad. Parece ser. Toca mirar cuando lleguemos a los capítulos finales qué termina sucediendo con el hermano. Y esto del problema de la poca originalidad de esta sociedad, pues me acordaba sencillamente de Springfield, ¿no? ¿Cuántas Springfield hay en Estados Unidos? Hay como 10. Y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo así? O sea, ¿por qué pasan ese tipo de cosas de que hay un montón de lugares que se llaman de la misma manera en diferentes lugares del país? Que puede que sucedan en todos los lugares del mundo, pero es que en ese en particular eh, es reiterativo, ¿no? Y que finalmente pues pensaba, ya como para cerrar este comentario, en la ciudad de Nueva York, ¿no? Que pues, ¿qué es Nueva York? Literalmente es una Nueva York. O sea, es que ellos ya vienen cargando ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que del otro lado había una York, entonces ¿qué hay al otro lado? Pues una Nueva York. Y así se resuelven muchos problemas, ¿no? Entonces, no sé, eso puede ser una marca para una sociedad finalmente. Andrei, lo escuchamos. Ya. Estaba pensando precisamente sobre los nombres, ya fueran de barrios, países, pueblos, departamentos, y si uno hace una revisión, así como medio juiciosa en el mundo, va a ver que es una repetición de la repetida, como lo que acaba de decir Diego, Antioquia, Antioquía, y así hay muchos, incluso en el 2020, cuando antes de la pandemia, estaba trabajando en el sur de Bogotá, en el programa del ICF, y estaba buscando ahí un barrio, cuando me apareció un barrio llamado Nueva York, al sur de Bogotá, ahí en Google, ¿sí? New York, no aparece Nueva York ni siquiera, sino aparece New York, si no estoy mal. Y así por el estilo. Entonces creo que México, Boyacá, el departamento de Boyacá, acá en nosotros, Bolivia, son muy pocas las partes donde sí son muy autóctonos después de sufrir como ese colonialismo desde el mismo idioma o lenguaje, pero siempre es una repetición de la repetida. Y esa parte del briquet me acordó cuando yo llegué acá, el primer día que llegué a la universidad, en la nocturna, ahí en la Morenera Beltrán, iba entrando hacia la facultad, cuando una chica llega y me para y me dice, ¿tienes un briquet? Y yo, como nunca he fumado ni nada, dije no, pero yo realmente en ese momento no dije no porque no fumara, sino que yo dije no, no sé qué es esa vaina, no sé qué es un berraco briquet, ¿sí? Cuando después, como a los 2 días, le pregunté a mis compañeras ya con más confianza, me dijo, es un encendedor. Yo, qué pendejada, porque no dicen un berraco encendedor, ¿sí? Lo de la candela, lo del cuido, todo eso yo lo he vivido, y más que he vivido, pues soy de allá, entonces para mí es muy normal y nunca lo había pensado, nunca lo había escuchado a una persona de afuera, de que no es tan normal, ¿sí? Su taita, cosas así por ese estilo. Los tragos, por ejemplo, el año pasado para el cierre de mi hijo, de su graduación de jardín, hice ahí como un pequeño discurso y utilicé la palabra tragos, y cuando utilizaba tragos, que mi hijo me estaba pidiendo un trago acá en Bogotá, todos me miraban como raro y dijo, no, tranquilos, que tragos en Antioquia es tal cosa, y soltaron la carcajada, ¿sí? Interrumpo aquí para decir que en una reunión con la nutricionista me dijo, ¿y a qué hora se toman los tragos? Y yo le dije, no, pero es que yo casi no bebo porque tomo o sea, yo tomo medicamentos psiquiátricos y no bebo. Y me dijo, no, los tragos. Es el pocillo de tinto de agua de panela que uno se toma en la mañana cuando se levanta. Háganme el favor. No, y eso no es nada. Cuando me hace acordar que cuando estaba, como estuve en seminario y ellos hacen misiones, nos fuimos a una vereda en Manizales, de Manizales,
Y esto iba con unos compañeros de Santander y ellos hacían las visitas, ellos dos, y yo iba con otro que era, bueno, otra región. Y una señora, como a las 6 de la mañana que estaba haciendo ya la primera visita en la primera casa, la señora le ofreció tragos, cuando ellos dos se miraron como, y se acordaron, bueno, los padres siempre insisten que nunca le digan no a la que la gente los ofrezca. Entonces ellos dos se miraron como raro, como que 6 de la mañana, medio hemos desayunado, ya nos están ofreciendo trago, pues listo, dijeron que sí, cuando la señora vino con la guapanera. Entonces, bueno. Creo que lo de los 8 páramos son 8 fríos, son 8 desdenes que le tocó sufrir a Maquina, ¿sí? Porque pues en Estados Unidos no hay páramos y demás, solamente hay páramos en 5 países que son de Latinoamérica. Entonces son esos 8 desdenes, y por eso digo es como frío y también como cambiar la perspectiva, porque en algún momento cuando tocó dar una exposición también en la universidad y fue sobre filosofía, yo decía eso, porque siempre pensamos en el infierno como hacia abajo cuando puede ser al contrario, ¿sí? El cambio, estaba pensando sobre el cambio del chico del tren y sobre todos los cambios que incluso Maquina ha relatado de la gente que se ha ido y ha vuelto, ¿sí? Ese cambio del chico del tren, ese cambio del mismo hermano, en esos 3 recados que ahorita Diego nombraba, que al final es sí, amoldarse, pero al final es ese cambio tan berraco que él ha tenido como ya, no me importa esto, de pronto no conseguí la tierra que venía acá y ya me resigno y me quedo, ¿sí? Entonces, y esos 2 cambios fuertes, creo que ese cambio de máquina de querer colgarse, para mí es el primer, pensándolo bien, es el primer cambio o el primer indicador de un cambio fuerte en máquina, de todo esto que le está sucediendo, de ese querer colgarse ahí después de no encontrar a su hermano, quizás ese sea ese primer gran cambio, ¿sí? Y tenía otra cosa. Ah, bueno, como colocando un ejemplo, mi esposa por acá tiene un maquillador, un peluquero muy cercano acá a donde vivimos, y el tipo se dedica a reinas de belleza, nacionales y regionales, y en algún momento se fue para Estados Unidos. Ganaba muchísimo más de lo que obviamente gana acá con unas pocas horas, a pesar que acá gana muchísimo, pero finalmente no se amoldó y prefirió la tierrita y se volvió y toda la cosa a pesar de todo el dinero, ¿sí? Hay gente que se queda por el dinero y otra que dice definitivamente no, prefiero mi tierrita, prefiero mi comida, prefiero la cultura, prefiero todo esto que está acá, que es lo que nos está mostrando finalmente Maquina a pues lo otro. Gracias, Andrei. Al final del capítulo 5, y me acordé porque hace un rato Alexander utilizó la palabra oquedad, esa última escena de ese capítulo a mí me puso a pensar varias cosas. Y la quiero releer para hacer la reflexión que quiero compartir a continuación. Dice, y cuando llegó y divisó lo que buscaba, aquello era una pura oquedad. Pero todavía había máquinas trabajando. Fue lo primero que vio cuando le señalaron el sitio. Excavadoras hurgando el suelo obstinadamente como si tuviesen que vaciar la tierra con urgencia. Mas las dimensiones de ese abismo y el corte limpio de sus paredes no se correspondían con la modesta laboriosidad de las máquinas. Lo que hubiera habido ahí lo habían arrancado de cuajo, lo habían expulsado de este mundo. Ya no existía. No sé qué les hayan dicho, comentó el gabacho fastidiado. No sé qué piensan que se les perdió, pero aquí no lo van a encontrar. Aquí no había nada antes. Y yo cuando leí ese apartado, yo dije, pero no, un momento, o sea, es decir, ¿a dónde llegó? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué me quiere dibujar con esas palabras? Y me tocó pensar en un montón de cosas, claro. La construcción misma de una ciudad es eso. De la nada aparecer algo y es un eso, es un escarbar, porque es finalmente construir y para construir necesito escarbar. Pero también me ponía a pensar en esa situación del petróleo en ese país, que ese país ha escarbado incesantemente buscando lo que no había, pero finalmente, porque para mí sigue subiendo y por el contexto que termina creando
el autor, yo me imagino a una máquina perdida en un lugar como Nueva York, como Manhattan. Entonces yo pensaba que ese hurgar y ese escarbar de algo que ha sido arrancado de cuajo, yo me ponía a pensar, a mí me suena mucho a las Torres Gemelas, a esas máquinas que están trabajando en ese lugar donde hubo algo, pero ahora no hay nada. Y yo decía, puede servir, o sea, finalmente esa imagen puede servir para todo ese tipo de cosas, para la construcción de una ciudad, para el problema del petróleo, pero para la misma situación que en ese momento vivía el país porque estaba corroborando, pues esta novela fue publicada en 2009, en su primera edición. O sea, que estaba, comillas, reciente esta situación de las Torres Gemelas. Entonces yo me imaginé a una máquina que llega además a un lugar derruido, destruido, en construcción, como una cosa también casi, por así decirlo, fantástica, o sea, como una cosa que a uno no le cabe en la cabeza, ¿no? O sea, como, ¿qué está pasando aquí? O sea, aquí había algo, ya no hay nada, pero están haciendo algo. Entonces, como que ese cierre de ese capítulo a mí me dejó como impactado porque con muy pocas palabras, que además es otro logro de esta novela, con muy pocas palabras nos permite imaginar y construir un montón de cosas de lo que nos está diciendo en la novela. Y eso definitivamente yo se lo he estado agradeciendo a este autor profundamente porque no nos cierra a una única interpretación de las atmósferas y de las descripciones de los lugares, sino que realmente nos permite abrirnos a pensarnos que a ese país al que está entrando es un país supremamente complejo y diverso. Que claro, Andrei nos lo señaló, pues sí, Estados Unidos no tiene páramos, pero ella se lo imagina como si fuera la única manera de construírselo en su propia imaginación, ¿no? Que es como subir y bajar páramos, ¿no? Pero ¿no será porque está en California? O sea, es un estado que pues está en el límite, que era antes México, por eso pues dicen que era la tierra mía antes, o sea, por eso dicen acá está lo que era suyo, Sí. porque pues de alguna manera fue de ellos. Y aparte, en California hay mucha minería. O sea, yo todo este tiempo he pensado que están en California. Que puede ser, no, a mí me parece que también puede ser porque luego yo también me hago imágenes en mi cabeza de que es esa costa, ¿esa es cuál? La este, ¿sí? No, yo estoy perdido. Bueno, en fin, esa costa, no, esa es la oeste creo. Eh, Sí, sí, el oeste es esa el es la oeste. Ah, Pacífico, sí, porque donde sí, sí, sí. quedan Los Ángeles, Eso. o sea, y por donde es más fácil el paso. Y además porque creo que en este capítulo es donde dice que la ciudad se puso más roja, ¿no? Que de nuevo, para mí Exacto, la tierra se pone roja. Eso mm, también fue como mi tip para saber dónde sí. estaba. Pero de nuevo, a mí me parece que funciona ese rojo tanto para esa aridez un poco de esa costa, pero yo me imaginaba, de nuevo, porque es que a mí me gusta imaginarme que ella está metida como en un infierno, ese rojo pálido, digamos, porque además está metida en medio del frío. O sea, es que es una ambigüedad terrible porque la tierra es roja, pero ella se está congelando. O sea, y está cayendo nieve. Y entonces es como, de nuevo, a mí me parece que lo que logra Yuri Herrera con la novela es reunir al país entero y a dos costas tan diferentes en un mismo viaje, en el viaje de Maquina. Y entonces nos permite como entremezclar, porque claro, está creando finalmente una ficción de este mundo. O sea, ella no está en Estados Unidos. Ella está en la ficción de lo que podría ser esa tierra, que es la mezcla de ese lugar rojo, de esa tierra que se pone roja, pero a la vez de ese frío y de esa nieve que cae abundante al punto que a ella le toca refugiarse en un cajero automático. O sea, está en ambos lados y no está. Y eso de nuevo se lo agradezco muchísimo al autor porque nos permite pensar un país tan grande en una única ruta de camino del personaje principal.
Liana, te escuchamos. Pues retomando un poco lo de la ubicación geográfica, yo también pensaba como, bueno, este lugar, ¿dónde podría ser o qué podría ser? Y nunca lo he podido ubicar como en algo que fuera real. O sea, no puedo decir que es California, no puedo decir, o sea, como que lo que tú dices ahorita pudo quizás recopilar de muchos lados y crear este lugar imaginario donde está sucediendo esto. Y también de notar que sea en un mundo futuro, un mundo imaginario, la migración es algo de la naturaleza humana y que va a estar presente sea donde sea y que seguramente será igual o tendrá los mismos problemas y pues también es esa crítica, ¿no? Yo estaba viendo unas entrevistas del autor y sí como que él en sus tres obras y creo que la última, la cuarta, hace una crítica bastante fuerte sobre la migración y sobre todo este problema, pues no, no es un problema, es una situación que no se le da como un buen manejo y que es natural y es un derecho que las personas podamos migrar a donde queramos y como queramos. Y esa es la crítica igual al fin de la novela, o bueno, de la mayoría de las novelas que ya ha publicado este autor. Entonces, sí, esa es como la reflexión. Yo no, nunca he pensado en un lugar, pienso que es un imaginario, un mundo fantástico, diferente, infernal, sí, como decadente, quizás en algún futuro podríamos ser decadentes a fin de cuentas. Y pues es como esa reflexión. Y también retomando un poco lo que dijo hace un momento Alexander, que Maquina podemos ver que es una mujer al servicio, ¿sí? O sea, que no ha tenido el privilegio de pensar lo que ella quiere, lo que ella desea, ¿sí? Hacer con ella lo que cada quien debería tratar de lograr para sí mismo, sino que siempre ha estado en pro del servicio hacia los demás. Entonces también en este capítulo donde habla sobre la familia, se cuestiona sobre la familia y también ve a la gente casarse, también siento un aire como de que ella anhela esas cosas que por giros y por falta de privilegio ya no lo ha podido tener. Entonces también lo mira como con, yo sentí que lo veía como con esa ilusión de, ay, tan bonito, se casaron, y por dentro decir, puta, a mí, qué mierda que me tocó de vida que tengo y ta, ta, ta. O cuando no encuentra al hermano y ella se echa su vainazo y a la chingada, puta, no sé qué, esto ya no más, yo qué hago acá, así como que también llega a esos momentos de desesperación. Entonces, en estos dos capítulos yo la sentí bastante ya desesperada, obvio, porque pues sí ha sido ardua la búsqueda. Y segundo, también como queriendo o anhelando otra vida, como sí, viendo con ojos de qué tan lindo sería o que sí. Y ya, era eso. Vale, muchísimas gracias, Liana. Claro, eh, al principio, Maquina nos dijo, yo voy y vuelvo, pero el viaje se le está haciendo largo, porque además a donde llegó no era y tenía que seguir avanzando y tuvo que seguir avanzando y tuvo que seguir avanzando. Entonces finalmente es como, ¿volverá? Esa casi ya es una primera hipótesis que podemos lanzarle a la novela cuando leamos los últimos capítulos. ¿Ella regresará? Claro, es su deseo, pero ¿lo logrará? El hermano parece que está asentado. Y a propósito de lo que decía André y Kim, faltó decir que el hermano de Maquina quizás no se adapta quizás a la sociedad y ese país lo terminan domando. ¿Y qué tal que le pase lo mismo a Maquina? Que en medio de todo eso ella termine también allá, como, no sé si envuelta, enfrascada o asentada finalmente al otro lado. Y pues hasta ahí llega la centralita del otro lado de la frontera, porque pues quién la maneja si ella es la experta en eso, ¿no? Eh, a propósito del autor, él estudió en la Universidad del Paso, en Texas, que El Paso es, de nuevo, pues ciudad fronteriza, que es esa ciudad también a donde se llega y pues es una ciudad que también
experimenta del otro lado, del lado de Estados Unidos, el problema de la migración. Claro, seguramente para los estadounidenses es un problema, porque no saben ni qué hacer ni cómo manejarlo. Y pues obviamente Yuri Herrera, como mexicano, estudiando en El Paso, pues es prácticamente que tiene ahí al frente este tema y pues es un tema que efectivamente lo llama muchísimo para su escritura. Ella tiene que regresar y llevar las antenas para los celulares. Ese podría ser su motivación de regreso a la centralita. Alexander, lo escuchamos. Sí, ojalá vuelva a la centralita, yo quiero que vuelva. Y no, pues que quiero decir algo como muy puntual, y es también sobre la ambigüedad y los personajes contradictorios que hay en la novela, que también me parece súper bonito en la novela, es lo que más me ha gustado. Pienso que tiene que ver con el pensamiento de frontera y pienso que también tiene que ver como con la filosofía náhuatl mexicana, pues que tiene que ver con todo este cuento pues del inframundo y pues digamos a los lugares donde van los muertos, ¿no? Pues porque nosotros digamos que somos más católicos y eso lo referenciamos mucho al infierno, pero no es precisamente el infierno, ¿no? Entonces también es chévere porque en esa mitología hay una ambigüedad, ¿no? Ese es el lugar a donde van los muertos, ¿no? El inframundo que está enterrado y todo el cuento no quiere decir que allá sea una tortura para los muertos como en nuestro purgatorio y en nuestro infierno, ¿no? Es diferente, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, en el inframundo, sobre todo es para las personas que mueren de muerte natural. No es que hayan pecado, no es que hayan violado los 10 mandamientos, no. Es un lugar más de los que, y como dice André, hay unos lugares en el cielo que son un poco para gente que ha muerto heroicamente y otro tipo de cosas. Entonces el inframundo es más que todo no tanto una tortura, sino que simplemente pasan una serie de pruebas los muertos y no necesariamente se tienen que torturar, ¿no? Si la pasan bien, si pasan bien las pruebas, pues la pasan chévere, ¿no? No tienen que estarse torturando. Entonces pasan esas pruebas y finalmente el final es como el descanso para los muertos, ¿no? Entonces es chévere porque no, como que no es tampoco no dicen el descanso eterno, no es que los muertos estén totalmente muertos, sí, porque sí, es una cosa ambigua y a mí me parece interesante porque digamos que complementa muy bien, digamos, toda la intencionalidad de la novela. Me parece que todo eso tiene intenciones, eso que ustedes, que todo el tiempo estamos interpretando, me parece que es una cosa muy chévere porque es también una cosa de los personajes, es también una cuestión de máquina todo el tiempo interpretando su devenir, su recorrido, ¿sí? Que es un poco imprevisto, no es una cosa planeada. Entonces me parece que nosotros también estamos con ella. Me parece que es interesante porque estamos con ella también en esas interpretaciones, en ese perderse un poco, como estamos haciendo ahorita, no, no, que está al lado, que es el otro, no, que yo pienso que sí, que las Torres Gemelas, todo eso me parece súper interesante en la novela y por ahora es lo que más rescato. Sí. Muchísimas gracias, Alexander. Por acá Andrei nos dice, si pensamos por geografía en el infierno hace calorcito mientras que en el cielo es frío, que es lo que le está pasando a Máquina atravesada por mucho frío. Bueno, ahí está. Ahí está el replanteo de la geografía, de este paso, de este viaje finalmente que está teniendo Máquina hacia ese otro lado. Damas y caballeros, el próximo miércoles es nuestra última sesión de esta novela. ¿Eso qué quiere decir? Nos quedan los 3 últimos capítulos y eso ya no hay que darle más largas. Tenemos que salir de esas dudas que nos han surgido a través también de este viaje que hemos tenido de la mano de Maquina por este lugar mítico mitológico de frontera. Entonces, dentro de 8 días estaremos hablando de los capítulos 7, 8 y 9. El remate de la novela, el cierre. Vamos a ver de todas esas hipótesis que hemos lanzado, cuáles terminan sucediendo, cuáles se quedan en el aire, cuáles nos quedan en deuda. Y también podremos hacer finalmente dentro de 8 días una reflexión ya total de la novela. Así como lo hicimos
con José Antonio Osorio Lizarazo y su novela Barranquilla, pues haremos también esa reflexión final acerca de esta novela, cómo la vemos ya en su totalidad, como conjunto de obra, funcionó o no funcionó, cuáles son los más, cuáles son los menos de esta novela. Como siempre, este espacio es de ustedes y para ustedes. Les agradezco muchísimo su asistencia y participación a este espacio y a las personas que están apoyando este espacio a través de Patreon y los diferentes apoyos que brindan para que se sostenga este espacio. Nos vemos dentro de 8 días por el mismo enlace a la misma hora. Pásenla bueno, descansen, duerman y terminen de leer esta novela porque